Hermanos, pues vamos a continuar con nuestra exposición de los atributos de Dios y estamos en el atributo de la voluntad de Dios. Y en esta oportunidad vamos a concluir, si el Señor nos concede, con el atributo de la voluntad de Dios. Vimos que esta voluntad divina se expresa en la Escritura en 4 formas diferentes, recordarán ustedes. Vimos la voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva, la voluntad oculta y expresábamos también sobre la voluntad revelada de Dios. Pero dado a que, según en palabras del teólogo Louis Berkhoff, la voluntad revelada de Dios prescribe los deberes del hombre y representa para éste el sendero en el cual debe gozar las bendiciones de Dios, entendemos que la voluntad revelada de Dios y la voluntad preceptiva de Dios son en esencia la misma cosa y que se han separado meramente para hacer el contraste entre, en este caso, la voluntad decretiva de Dios y la preceptiva, y la voluntad oculta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Por lo cual, hermanos, en esta oportunidad vamos a ver la voluntad de Dios y la responsabilidad humana. La voluntad de Dios y la responsabilidad humana. Si decimos que no es que Dios sabe por qué pasan las cosas, sino que Dios hace, esto es, Dios decreta que pasen las cosas, pregunta, entonces, ¿es Dios responsable de todas las desgracias que ocurren? Porque ya lo dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan que dejamos establecido, incluso hasta para nuestra forma de hablar, que nuestro lenguaje sea correcto? Nosotros ya no decimos, bueno, hermano, pues ya ve que Dios sabe por qué pasan las cosas. No es que Dios sabe por qué pasan las cosas. No, eso no es así. Dios hace que pasen las cosas. Eso es lo que nos enseña la Escritura, ya lo vimos desde el principio. Dios decreta que sucedan las cosas. Y alguien entonces dirá, bueno, entonces si Dios es el que hace que las cosas sucedan y nada ocurre por causa de la casualidad, entonces ¿es Dios responsable de todas las desgracias que ocurren? ¿O es entonces Dios responsable de todas las catástrofes o los incendios o todas esas cosas? ¿Es Dios responsable entonces de cosas como el calentamiento global y todo eso que ahora está afectando al mundo? ¿Es Dios responsable de cada una de las guerras? Pues, si Dios hace que pasen las cosas, ¿es entonces Dios responsable de cada una de las guerras? ¿Es Dios responsable de las muertes? ¿De la corrupción? ¿De las injusticias? ¿De las maldades? ¿De las crisis? ¿Es Dios responsable del hambre? ¿De las enfermedades de África y cuantas cosas y necesidades que hay allá? Porque eso es lo que por lo general la gente tiende a hacer o cuestionar cuando escuchan acerca del control de Dios y la soberanía de Dios. Y sobre todo aquellos que pretenden deshacerse de la idea de Dios de sus mentes. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta hambre allá en África? Esa es una pregunta totalmente fuera de contexto y de razón. Pero ¿es Dios responsable en todo esto, hermanos? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo
No, no, Dios no es responsable. Oh, bueno, ¿no dijeron que Dios lo hizo? Que fue la voluntad de Dios que eso sucediera. Oh, así es. Pero Dios no es responsable. Miren lo que dice la Escritura. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 20 y vamos a leer el versículo 4 y 5. El libro del profeta Jeremías en el capítulo 20, en el versículo 4 y 5. Vamos a ver solo un ejemplo que nos ayude a entender esta situación y por qué decimos que no. Dice el verso 4, porque así ha dicho el Señor. He aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. Y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Hasta ahí. Acabamos de leer, hermanos, una de las sentencias de la voz de Dios en contra de la nación judía. Una nación que por muchos años, más bien por décadas, es más, incluso por más de una generación, se había apartado ya de el camino del Señor. Se habían endurecido en su pecado, habían dejado a Dios, lo habían abandonado, habían andado tras los ídolos y tras los deseos de sus malvados corazones. Dios había enviado profetas, les había advertido sobre su maldad, les había advertido una y otra vez, les había dicho, vuélvanse a mi reprensión, y no se volvían, y no se volvían. Y el último profeta al que el Señor envió para manifestar su misericordia a la nación fue precisamente el profeta Jeremías, a quien es dada esta profecía de parte de Dios. Y como ustedes saben, hermanos, el resultado, la nación al final es llevada cautiva. ¿Se acuerdan? Y para eso, bueno, ustedes saben que fue también un proceso un poquito largo. El rey Nabucodonosor primero sitia la ciudad y luego de que obtiene lo que quiere, él pone un rey a su criterio y luego este rey gobierna un tiempo la ciudad y luego pretende rebelarse ante el rey de Babilonia, y todo este tiempo el profeta Jeremías está anunciando la voluntad de Dios. Luego de la rebelión del último rey, entonces el rey Nabucodonosor envía a su general Nabuzaradán y bueno, ocurre todo lo que nosotros sabemos. La ciudad es destruida, mueren muchos a espada, el templo es destruido, es reducido a escombros, se llevan todos los utensilios de oro, de plata y de bronce del templo a Babilonia, matan a todo el que pueden,
a los que dejan vivos de todas las clases sociales, se los llevan a Babilonia en diferentes migraciones. Y primero se llevan a los de las clases nobles, de los parientes de la realeza, y luego se van llevando a todos hasta el punto en el que son llevados toda la nación cautivo, quedando solo un muy pequeño reducto de gente que no le servía al rey Nabucodonosor, y los dejaron allí, a los ciegos, a los cojos, a los indigentes, a los que no le eran de utilidad a este hombre. Y cuando pensamos en esto, ciertamente suena, y seguro fue una situación muy cruel y muy desagradable, muy triste. Pero ¿será Dios que fue Él el responsable de toda esta situación, de todo este dolor? Dice nuestro verso: porque así ha dicho el Señor, he aquí, haré. ¿Se fijan qué dice? El Señor se está tomando la atribución y dice, haré. Yo haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. ¿Se fijan? A todo Judá entregaré. ¿Quién está actuando allí? Dios en su voluntad y propósito. Así que si en base a este texto afirmamos, fue la voluntad de Dios que Judá fuera cautivo a Babilonia, y aún más afirmamos, Dios decretó enviar a Judá al cautiverio babilónico, decimos verdad y no estamos desviando la causa. ¿Por qué sí? La verdad es que fue la voluntad de Dios. Noten que dice el verso 5. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad. Noten, hermanos, que Dios no está diciendo, dejaré de protegerte de manera que entonces, pues, tus enemigos te vencerán, sino dice, yo te entregaré. Lo cual, hermanos, es algo muy enfático. Dice el Señor, yo entregaré. De donde en primer lugar nos está diciendo que está todo en la mano de Dios, ¿cierto? Pues si Dios lo va a entregar, entonces está primero en su mano y luego se lo va a entregar a alguien o a algo más. Así pues, Dios está aquí actuando. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, sí es la voluntad de Dios. ¿Está actuando Dios allí? Sí, sí está actuando Dios allí. Ciertamente hubo muchas muertes y dolor, pues el mismo verso nos dice, los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Y los que quedaron vivos perdieron todas sus posesiones, sus derechos y sus libertades. Pues todos los que fueron llevados cautivos no fueron llevados cautivos de que, vénganse, miren, los invitamos a que ahora se vengan a vivir para acá. No, se los llevaron como esclavos. Y se los llevaron esclavizados a vivir toda una vida de esclavitud. Y así fueron llevados esclavos, porque la palabra cautivos tal vez no nos da ese sentido real de lo que está aconteciendo, fueron llevados esclavos a Babilonia. ¿Fue esa la voluntad de Dios? Algunos dicen, no.
Esa no pudo ser la voluntad de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que en esta situación, como ya lo observamos, se está cumpliendo exactamente la voluntad de Dios. Se está cumpliendo, hermanos, la voluntad de Dios. Dios determinó que eso ocurriera así y eso se está cumpliendo. ¿Es entonces Dios responsable de esto que está ocurriendo? Volvemos a responder, no. ¿Por qué no? Bueno, porque lo dice la Escritura. Acompáñenme, por favor, ahora al libro de Ezequiel en el capítulo 33. El libro de Ezequiel sigue después del libro de Lamentaciones, que está después de Jeremías. Así que avanzamos 2 libros de la Biblia más en el capítulo 33 y vamos a leer en el versículo 10. Dice Ezequiel 33:10, tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos? Hasta allí. Ezequiel, hermanos, como ustedes sabrán, es un profeta exílico. Se conoce como profeta exílico. ¿Se acuerdan cuando vimos las profecías mesiánicas? Ezequiel es un profeta cuyo ministerio se desarrolla en el exilio, allá en Babilonia. Es allá donde el Señor lo llama a su servicio y es allá donde el Señor le revela todas las profecías que nosotros leemos aquí. Aquí Ezequiel nos está entonces narrando lo que está aconteciendo con la nación allá en Babilonia. Ya están allá cautivos, están allá esclavizados y entonces la nación estando esclavizada expresa estas palabras. El profeta del exilio es quien nos expresa que es el mismo Judá que fue entregado por la voluntad de Dios en manos de los babilonios en cautiverio, quien asume la responsabilidad de su propia desgracia. ¿Se fijaron? Dice el verso, vamos a leerlo otra vez. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, ¿qué dijeron esos cautivos que fueron llevados esclavizados y que están ahorita ahí en Babilonia siendo cautivos y esclavos? Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dios había dado una profecía de esperanza a esta nación. Y ellos, al observar su propia condición, ellos mismos se dan cuenta de que sí, Dios los había enviado cautivos a Babilonia, pero ellos en realidad eran los responsables. El pueblo que se encuentra en los dolores del cautiverio babilónico cae a cuenta de que la ley de Dios es buena y el mandamiento justo y santo, pero que han sido ellos los que se rebelaron en contra de esa ley perfecta y se endurecieron en su pecado, y a causa de eso, entonces ellos están allí sufriendo en Babilonia.
Noten que ellos ya no están diciendo, oh, pues caímos aquí a causa de nuestra falta de inteligencia o estrategia en la batalla contra Nabucodonosor. No dicen eso, ni dicen, estamos aquí cautivos porque nos faltó inteligencia para defendernos, nos faltó fuerza, armas o aliados para defendernos. No. Y ni siquiera dicen, estamos aquí porque Dios ya se olvidó de nosotros. Y nos dejó solos y andamos nosotros aquí solos, pobrecitos de nosotros, miran dónde vinimos a caer. No, tampoco dicen eso. Ellos ahora reconocen que Dios les dio una ley buena para su bien, para su beneficio. Por eso decíamos en el enunciado de la voluntad revelada de Dios, que es esa voluntad de Dios para que el hombre pueda vivir bien. Y cuando el hombre se revela a esa voluntad de Dios, entonces el hombre busca su propio mal. Ellos reconocen que el mandamiento de Dios es justo y es santo, y que ellos son los que se han rebelado, porque dice nuestras rebeliones. ¿Qué es rebelión? Es rebelarse. No se puede decir rebelarse si no hay una ley establecida. ¿Me explico? No puede existir un rebelde a nada establecido. Así que, ya que hay una ley establecida y esta ley es justa, es buena y es santa, entonces hay rebelión. Estos se rebelaron contra Dios y dicen, ahora nosotros nos damos cuenta de que es nuestro pecado y es nuestra rebelión a esos mandamientos de Dios lo que nos tiene así como estamos. No es Dios el que quiso ensañarse con nosotros, sino nosotros tenemos la culpa de lo que nos está pasando. Eso es lo que dicen estos hombres aquí. Y noten que ya no se están quejando de Dios, ya no se están quejando de aquí o de allá, no. Ahora ya están reconociendo por qué están allí. Esta nación ahora reconoce que Dios fue muy bueno y paciente para con ellos, habiéndoles enviado profetas, habiéndoles dado muchas oportunidades para que se arrepintieran, y ellos no quisieron. Ellos más bien se endurecieron en su pecado. Ya el Señor les había enviado otros profetas. Ya estos profetas les habían anunciado con claridad su pecado y la condición en la que se encontraban. Pero estos se endurecieron y dijeron, no, ¿cómo vamos a estar mal si somos el pueblo de Dios? ¿Cómo vienes tú a decirnos que Dios nos va a hacer que nos lleven cautivos si nosotros somos su pueblo? O sea, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo Dios va a hacer que nos vaya mal? Y cuando el profeta Jeremías profetizaba, ellos se endurecían en sus mentes y en sus corazones. Y recuerden aquella frase que el profeta también les recrimina y les dice, ya no diréis más, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Y qué estaban haciendo ellos con esa frase? Ellos estaban diciendo, mira, aquí está el templo de Dios, aquí está la presencia de Dios mismo. ¿Cómo Dios va a permitir que, así como tú dices, que van a venir y van a destruir este templo? Si aquí está la presencia de Dios, ¿qué te pasa?
Ese es el templo de Jehová, no podemos estar mal. Pero ahora, después de todo el castigo que cayó sobre ellos, ahora ellos reconocen y dicen, oh vaya, es cierto. Era cierto lo que los profetas nos estaban comunicando. Era cierto que estábamos mal. Era cierto que andábamos en pecado y que nos habíamos apartado de Dios, de su ley y de su voluntad, y que ahora estamos pereciendo y estamos sufriendo por eso. Miren, acompáñenme también al libro de las Lamentaciones, un libro atrás, en el capítulo 3. El libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 22. El libro de las Lamentaciones, hermanos, es el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Esto es que Jeremías, el profeta, escribe este libro lamentándose por todo el mal que sufrió la ciudad de Jerusalén y sus habitantes en el cautiverio o cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. En estas lamentaciones Jeremías hace una reflexión de lo que ocurrió previo, durante y después del cautiverio. Y nos dice allí en el capítulo 3, en el versículo 22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Así, entonces, ahora la nación que está allá, cautiva en Babilonia, sufriendo las consecuencias de su pecado, dice, ¿oh, de verdad es por nuestros pecados que estamos aquí? Dios ya nos había dicho y nosotros nos endurecimos. Dios ya nos había hablado y nosotros nos endurecimos. Y a causa de eso entonces estamos acá. Y aún va más allá el profeta Jeremías y dice, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Esto es, nuestras maldades y nuestros pecados fueron tantos que Dios tenía que haber hecho descender fuego del cielo y nos hubiera consumido en ese instante. Y habría sido justo al hacerlo. Así que era la voluntad de Dios que en este caso esta nación fuese llevada esclava a Babilonia, que todos los que murieron murieran y que sufrieran todo eso que estaban sufriendo. Sí era la voluntad de Dios. Entonces, ¿era Dios responsable de todo ese mal? No. Que leímos en Ezequiel y lo que estamos leyendo ahora nos demuestra que los responsables de todo ese mal fueron aquellos que pecaron contra Dios y que a causa de su pecado y de su maldad entonces estaban recibiendo las consecuencias de su pecado. Porque como decíamos al principio, la ley de Dios es buena y el mandamiento es justo y santo. Dios, como ya saben ustedes, Dios no nos dio la ley, Dios no nos dio sus mandamientos para hacernos la más difícil. Dios no nos dio sus mandamientos para aguarnos la fiesta. Dios nos dio sus mandamientos porque Dios nos diseñó y sabe cómo nosotros funcionamos y lo que necesitamos y sabe cuál es nuestro mejor bien y sabe que no fuimos diseñados para tal o cual cosa y Él nos estableció límites para nuestro correcto y feliz desarrollo y crecimiento. Cuando nosotros
desobedecemos la voluntad de Dios, nosotros nos salimos del propósito y el patrón de Dios y estamos a expensas del mal y del pecado. Porque recuerden ustedes que el pecado no es solo una mancha, el pecado es un agente corruptor. El pecado no es una manchita de cloro que le cae a su ropa que tanto quería y se le manchó y pues, ay, qué feo, bueno. No, es como ácido que empieza a corroer todo y que empieza a consumirlo todo. Por eso, la transgresión de Adán y Eva desde el Edén produjeron todas las consecuencias que hoy nosotros vivimos. Porque el pecado no es solamente una acción así nada más, es un agente corruptor. Corrompe y no se queda allí, mancha todo y infecta todo lo que puede. Y dice el profeta Jeremías, la verdad es que después de haber visto a todos esos compatriotas morir, después de haber visto ser llevados a todos estos en cautiverio, después de haber visto todas las desgracias de mi nación, entiendo que es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. ¿O no era ya bastante mal haber sido llevados esclavos? Bueno, tal vez lo era, pero eso no era lo que merecían. Lo que merecían en la justicia de Dios es haber sido exterminados, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y Dios no los mató. Dios los castigó, sí, pero no los mató. Y por eso dice el profeta, es por la misericordia de Dios que no estamos muertos, sino que Dios en su bondad sí nos castigó, pero nos preservó y nos preservó en esperanza, porque dijo que íbamos a volver. ¡Qué maravilloso es ese Dios! ¿Se dan cuenta? Que aun cuando castiga, ofrece también su compasión y misericordia. Pero es la ignorancia de lo aborrecible de nuestra maldad y la ignorancia de la justicia de Dios lo que lleva al hombre a la autocompadecencia sensiblera de sí mismo y a quejarse de circunstancias como esta. Tenemos que no entender el mal que hicimos para quejarnos del mal que recibimos. Y tenemos que no entender sobre justicia, la justicia de Dios, no la de los hombres, para que entonces acudamos a la autocompadecencia sensiblera y digamos, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hiciste para merecer eso? ¿Empezamos con toda la lista de cosas? ¿O mejor lo piensas mejor antes de decir eso? ¿Qué hice? Hiciste muchas cosas para merecerlo. ¿O es acaso Dios injusto? No, no lo es. El próximo atributo que vamos a comenzar a ver la próxima ocasión con la ayuda del Señor es la justicia de Dios. Y oren, hermanos, porque yo espero que el Señor nos abra los ojotes a muchas cosas que tenemos mal entendidas o que no entendemos con respecto a Dios, con respecto a la justicia de Dios, la justicia de los hombres y lo que es justicia en sí mismo. Pero, ¿qué hice para merecer esto?
muchas cosas hiciste para eso y para más. Lo que la Escritura enseña es que nuestros muchos y muy aborrecibles pecados nos merecen la completa extinción, la muerte, pero que esto no ha sucedido por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Así pues, no debemos entonces tomar una actitud inocente o sensiblera e irresponsable sobre las cosas que nos suceden. Pues, si analizamos con verdad y con justicia, encontraremos que no estamos limpios de pecado y de maldad. No estamos limpios. Si analizamos con justicia, con verdad, no buscando culpables, no tratando de echarle la bolita a los demás. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué debiste hacer que no hiciste? ¿O qué hiciste mal en todo esto? Pues noten cómo nos dice también allí en el versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y luego dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Se fija? Bueno le es al hombre, dice, que cuando está en estas aflicciones y en estas dificultades, no se ponga a maldecir su suerte y mucho menos a Dios. Lo que debe hacer, dice, es que se siente solo y que se calle la boca, porque Dios es quien se lo impuso. ¿No hemos estado viendo en todo esto de la voluntad de Dios que es la voluntad de Dios todo esto? No comenzamos diciendo que no es que Dios sabe por qué pasan las cosas, sino que Dios hace que pasen las cosas. ¿O qué significa eso de que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios? Claro que significa que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Aún de las dificultades, de las tribulaciones, de las angustias, de las aflicciones, de las enfermedades y de las desgracias que me pasan también a mí. Y dice la Escritura que se siente solo y calle porque Dios se lo impuso. Dice el 29, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Qué impresionante. Dice, en vez de que te pongas a llorar, a maldecir, a preguntarte qué hiciste para merecer esto, tienes que entender que hiciste muchas cosas. Y mejor, dice, calla y pon tu boca en el polvo. Esta expresión es una figura de cuando los de aquel tiempo y de aquella región se postraban y ponían su frente o su boca hasta el polvo, en inclinación completa. Está diciendo, póstrate hasta el suelo, hasta el polvo, y humíllate
por si aún hay esperanza de que salgas de allí. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esta palabra voluntariamente se refiere a animosamente. La forma en la que debemos traducirla y entenderla es que está diciendo, Dios no aflige nomás porque se le da la gana. Somos responsables. No podemos pues tomar una actitud inocente, sensiblera e irresponsable sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor, sobre las cosas que suceden en nuestra ciudad, sobre las cosas que suceden en nuestro país, ni las cosas que suceden en el mundo, pues como individuos y como sociedad nos hemos buscado estos males. Y la actitud que corresponde al hombre pecador es lamentar su pecado. Miren cómo dice el versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? De lo que le está pasando, está diciendo, de su aflicción. Laméntese el hombre en su pecado. En eso es en lo que debería de lamentarse, dice el Señor. Laméntese en su pecado. Debe poner su boca en el polvo y esperar en silencio por si aún hay esperanza. Antes del berrinche y la autocompasión, lo que le corresponde al hombre pecador es escudriñar sus caminos, sus acciones y sus procederes y buscar concienzudamente en busca de su mal, porque Dios no puede ser injusto, y volverse al Señor en arrepentimiento. Eso es lo que dice el verso 40. Dice el final del 39, laméntese el hombre en su pecado. 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Dice el profeta, no puedes culpar a Dios como si Él fuera responsable de esto que te está pasando. ¿Fue la voluntad de Dios? Sí. ¿Pero porque Él tenía ganas de hacerte que pasaras por eso? No. Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñe, busque. Y se dará cuenta que hay muchas razones por las cuales está pasando por eso. Ahora pues nadie puede decir entonces que es la voluntad, que ya que es la voluntad de Dios, es entonces responsabilidad de Dios, por ejemplo, que no encuentre trabajo. Porque alguien puede darse a esas barbaridades y decir, bueno, pues entonces si es la voluntad de Dios todo lo que pasa, entonces, pues yo creo que por eso no encuentro trabajo. Ah, sí, ¿cuántas veces has ido a buscarlo? Pues nomás, pues ya fui una vez, pero pues ya fui. ¿Sí me explico? Nadie puede decir entonces que es responsabilidad de Dios que haya perdido su trabajo. Puede haber circunstancias muy atenuantes, pero a nadie despiden por buen elemento. Es que eso es una empresa del mal. Bueno, eso ya es
otra cosa e incurre en muchas otras cosas. Y así los estudiantes no pueden decir que era la voluntad de Dios que no pasara el examen. ¿Era responsabilidad de Dios porque haya reprobado? ¿Es responsabilidad de Dios que haya reprobado? No se puso a estudiar, eso es otra cosa. También nadie puede entonces decir, es que era la voluntad de Dios que yo haya chocado y no es mi responsabilidad. No, claro que es su responsabilidad. Porque ¿quién iba manejando, Dios o usted? No se puede decir entonces que era responsabilidad de Dios, ya que era su voluntad, que alguien se haya casado con aquella persona. Mira, me casé con ese borracho. Dios es responsable de este mal que me está pasando ahora. De esta mujer que me agarré. ¿Es responsabilidad de Dios? No. ¿Acaso fue Dios quien le propuso matrimonio? ¿No fue usted? No podemos decir que es responsabilidad de Dios que haya tanta violencia en el país. Pues nos dice Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Vivimos en una sociedad dura de corazón, en una sociedad que no quiere nada con Dios, que no quiere nada con su palabra y se deleita en el pecado. Y todos como sociedad estamos envueltos y recibiremos todas las consecuencias de como sociedad, cómo nos comportamos. Vean allí otra vez el ejemplo que tomamos al principio. Era que toda la nación de Israel, todos, absolutamente todos, sin exceptuar uno solo, todos eran una bola de malandrines y pecadores y nadie amaba ni servía ni obedecía al Señor. No era así. Ahí tenemos tan solo el profeta Jeremías y tenemos también a Baruch, quien escribía las cosas que Dios le hablaba a Jeremías. Entonces, al final, cuando Dios llevó cautivo a todo este pueblo, a toda esta nación, hermanos, también los que eran creyentes, también los que obedecían a Dios y a su voluntad, ellos también al final terminaron recibiendo consecuencias de los actos que como nación habían cometido delante de Dios. ¿Me explico? Porque son un solo cuerpo, son una sola nación. Y así, aunque nosotros no somos los que andamos vendiendo la droga, así aunque nosotros no seamos los que andamos consumiendo la droga, somos una sola sociedad, somos una sola ciudad y todos vamos a sufrir esas mismas consecuencias. Así pues, Dios no es responsable que haya tantas guerras en el mundo. Pues, ¿fue entonces la voluntad de Dios que ocurriera en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Sí fue la voluntad de Dios. ¿Entonces Dios es responsable de eso? No es responsable. ¿Por qué no? Porque Santiago capítulo 4 versículo 1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así, no fue Dios el que le declaró la guerra en el caso de la Segunda Guerra Mundial, no fue Dios el que invadió Polonia
para que luego se desatara la Segunda Guerra Mundial. Fue el hombre en su pecado. Así pues, Dios tampoco es responsable del hambre y de las necesidades o enfermedades que haya allá en África y en todos aquellos lugares. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes sabrán que hay tantas, incluso organizaciones civiles que envían toneladas de alimentos a aquellos lugares, literalmente toneladas. Y tantas veces esas toneladas de alimentos sencillamente no las dejan pasar la aduana. Por el capricho de alguien que dice, no, es que no trae los papeles, no tiene esto, lo otro, entonces no puede pasar. Y se pudre toda la comida allí. O sencillamente las bandas de lo que aquí sería como cárteles, secuestran, se llevan toda la comida y ellos la venden y la distribuyen a su gusto. Y bueno, tantas cosas. El pecado del hombre, pues, es responsable de todas estas cosas. Si todas las cosas no estuviesen dentro de la voluntad divina, entonces Dios no estaría en control de todas las cosas. Pero a Dios nada se le va de las manos. Absolutamente nada sale fuera del control soberano de Dios. Pero su control no anula nuestra voluntad, pues hemos hecho todo lo que hemos hecho voluntariamente. Así, somos responsables y Dios es soberano. Oremos, hermanos, al Señor.